Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos la segunda parte de la enfermedad de Chagas. Esta es la materia de parasitología. Comenzamos. Bueno, al revisar esta segunda parte, nosotros debemos saber que el Trypanosoma cruzi tiene varios mecanismos lesivos, los cuales originan su patogenicidad. Veremos que Trypanosoma cruzi ocasiona un daño principal, específicamente producirá un tipo de lesión e inflamación debido al proceso de invasión y replicación y muerte de las células que ocasionan daños irreversibles en el paciente. Esto se notará en los órganos afectados, específicamente como el corazón, el esófago y el colon, denotando así algunas complicaciones que nosotros veremos a continuación, como el corazón, la cardiopatía chagásica y el colon chagásico, ¿no? Además, habrá un compromiso también de las células del sistema nervioso periférico. En cuanto a la fase aguda, veremos que en la primoinfección, veremos que esta parasitosis puede cursar como asintomática y aproximadamente el 70% de los pacientes infectados no presentarán ningún síntoma. Frecuentemente veremos esta presentación en niños de 6 años, la incubación es de unos 14 días y el cuadro agudo, en su etapa aguda, puede durar de 6 a 8 semanas. Veremos además que los pacientes pueden cursar con una alta parasitemia y la invasión tisular multiparenquimatosa del Trypanosoma cruzi se puede llevar a cabo. En los primeros 15 días se encontrará lo que es el signo de puerta de entrada. Por ejemplo, el paciente manifestará fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia y mal estado general. Además, podría denotarse una alteración del sistema nervioso central con un proceso de meningoencefalitis. También trastornos cardíacos como miocarditis, principalmente esto será más notorio en niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. Vamos que el síndrome de la puerta de entrada, donde es específicamente el área donde están ingresando los tripanosomas a realizar en realidad y producir lo que sería la parasitosis. A nivel ocular comenzaremos a ver ya lo que sería el signo de Romaña, que consiste en un edema bipalpebral donde tendremos conjuntivas hiperémicas, inflamación de las glándulas lacrimales. A nivel de la piel, el chegoma de inoculación, podemos ver que se presenta como una tumoración redondeada de un área edematosa y también podría cursar el paciente con una adenomegalia satélite. Entre los síntomas del periodo agudo de la enfermedad, veremos entonces que el paciente puede cursar con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, falta de apetito, taquicardia, malestar general, cansancio, diarrea e irritabilidad. En cuanto a la fase indeterminada, veremos que la fase asintomática puede llegar a, en estos pacientes puede ser de una duración determinada o variable y también sin ningún tipo de parasitemia detectable a nivel sanguíneo y tampoco reportar anomalías anatómicas infuncionales. Simplemente algunos pacientes en esta fase indeterminada, que es la segunda fase después de la fase aguda, veremos que los pacientes pueden específicamente tal vez tener una muerte súbita por alteraciones electrocardiográficas aisladas como arritmias y taquicardias. Entonces, en la fase crónica veremos que el 30% desarrollan la forma crónica, donde las características de este cuadro serán un compromiso visceral irreversible. Como habíamos mencionado, se desarrollará en el paciente la cardiomiopatía chagásica, un tubo digestivo, intestino o esófago con megasíndromes. Veremos qué órganos específicamente se afectan en el Chagas, que habíamos dicho que el corazón, que estará afectado en un 20 a 30% de los casos, y el tubo digestivo o colon, donde estos órganos se llegarán a dilatar hasta cursar con un proceso ya de constipación. Veremos que en la fase crónica los megasíndromes son las manifestaciones tardías de este proceso,
donde hay dilatación del esófago colon. Hay destrucción de las células ganglionares parasimpáticas de la submucosa, aperistalsia, retención de residuos y dilatación de los órganos. Signos y síntomas: disfagia, pirosis de reflujo, dispepsia por vaciamiento gástrico, retardo vómito, alimentos ingeridos en horas previas, constipación o diarrea, vólvulos intestinal y fecaloma. En cuanto a la cardiopatía chagásica, veremos que hay un compromiso cardíaco que es importante y que se presenta de manera frecuente en los pacientes que cursan con un cuadro de Chagas crónico. Veremos que el paciente logra desarrollar una insuficiencia cardíaca de tipo crónico, existe una miocardiopatía dilatada y la presencia de arritmias severas. También existirá el bloqueo completo e incompleto de la rama derecha del haz de His, efecto progresivo que bloquea totalmente con ataques de Stokes-Adams. Entre las manifestaciones clínicas veremos que el paciente presentará disnea a grandes y pequeños esfuerzos, palpitaciones, edema en miembros inferiores, dolor torácico y cuadros sincopales. Entonces aquí vemos específicamente en gráficos cómo el corazón normal va evolucionando y migrando en el proceso crónico ya de Chagas a ser un corazón hipertrofiado y posteriormente un corazón dilatado por la alteración que causa Trypanosoma cruzi en el miocardio. En cuanto al diagnóstico, veremos que Chagas agudo se puede detectar por un frotis sanguíneo, la tingiogiencia, tubos de microhematocrito, PCR, hemocultivo, senodiagnóstico y ELISA. El Trypanosoma cruzi en el seno diagnóstico es específicamente este método de diagnóstico es sobre el Chagas y consiste en que los triatominos vírgenes piquen a los pacientes que son sospechosos de estar cursando con o ser infectados con Trypanosoma cruzi y esperar de 30 a 60 días para examinar las heces de estos triatominos y verificar la existencia de Trypanosoma cruzi. En cuanto al diagnóstico, veremos que el Chagas crónico detecta anticuerpos específicos que se puede también detectar estos anticuerpos que fijen a Trypanosoma cruzi como una ELISA o tal vez algún estudio de radioinmune de precipitación. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, veremos que los medicamentos indicados en este proceso pueden utilizarse el Nifurtimox o el benzimidazol. Entonces, ¿cómo prevenir el Chagas? Hay que evitar siempre el contacto con y evitar más que todo con el vector biológico, que en este caso sería el Triatoma infestans. Evitar que la vivienda tenga algún tipo de agujero que pueda albergar a este insecto y también evitar la contaminación de los alimentos con las heces fecales de este vector. Entonces, como podemos observar ahí, simplemente observamos casas que son susceptibles de tener al vector biológico que sería Triatoma infestans por la mala construcción de las casas. Habíamos mencionado también que en cuanto a prevención, se debe hacer un mejor control de las transfusiones sanguíneas, especialmente en los grupos sanguíneos raros, ya que este es un método de transmisión del Chagas, y también hacer un control a las madres embarazadas. La muerte de Chagas, como podemos ver ahí, es silenciosa, porque los pacientes usualmente pueden llegar a un proceso crónico incluso de 15 años sin presentar ninguna molestia y después, posteriormente, llegar a fallecer. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gentil atención. Espero que hayan aprendido mucho y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.